Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente una alegría de compartir junto a ustedes en este sábado 14 de noviembre, meditando esta palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, que hoy, en este capítulo 18, nos dice así. Para inculcarles que hace falta orar siempre sin cansarse, les contó una parábola. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en la misma ciudad una viuda que acudía a él para decirle: hazme justicia contra mi rival. Por un tiempo se negó, pero más tarde se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, así no seguirá molestándome. El Señor añadió: fíjense en lo que dice el juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche? ¿Los hará esperar? Les digo que inmediatamente les hará justicia, solo que cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿encontrará esa fe en la tierra? Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? ¿Qué mensaje nos deja? Que por supuesto el tema central es orar sin cansarse, sin desfallecer. Me dice, ¿por qué? Porque tenemos que pedir, porque tenemos... El tema de la viuda es recurrente en Jesús, ya que otras veces también la nombra como ejemplo de vida. ¿Por qué? Acuérdense que en la época de Jesús las mujeres no valían nada, las mujeres y los niños no valían nada, y una viuda menos, porque no tenía un hombre que la defienda. Entonces, en una palabra, este tema del juez injusto era muy común, y por ahí, yo digo, lo sigue siendo, ¿no? Pero me quiero ir a esto de la justicia y a orar. ¿Por qué? Porque en realidad Jesús, por ejemplo, toma a la viuda como ejemplo cuando da la monedita, ¿se acuerdan? Y dice, esta viuda que dio una pequeña monedita dio más que todos los otros, porque dio lo único que tenía para vivir. O sea, para Jesús, la escala de valores no es lo económico, sino la entrega de vida. Y por eso toma a la viuda como ejemplo. Y en este caso también, toma a la viuda que reclama justicia. Yo digo, en nuestros pueblos latinoamericanos, cuántas injusticias se cometen, ¿no? Y tenemos entonces la referencia a San Romero, que él reclamó: les pido, les ruego, les ordeno, cese la represión, y eso por supuesto le costó la muerte. Y tantas madres, por ejemplo en Argentina, que con la desaparición de sus hijos perseveraron con un pañuelito blanco dando vuelta por la plaza durante años. Fíjense la paciencia de Dios, de aquel quien tiene la verdad en su corazón y quiere esa justicia. Y que Dios no lo va a escuchar. Y uno dice, pero lo escuchó después de cuántos años a Romero que lo hicieron santo. Sin embargo, la perseverancia en la oración es lo que nos demuestra que estamos unidos a Él y que necesitamos de Él. Y entonces cosas como las injusticias humanas, por ejemplo, miles y miles de inmigrantes que sabemos de acá de Centroamérica emigran para Estados Unidos, o del África y de Asia emigran para Europa, y que muchos hasta mueren en el camino, ¿no? ¿Y por qué? Por querer una justicia, querer vivir, huyendo a veces de las guerras, de la violencia, o para una necesidad por lo menos de sobrevivir. Y sin embargo, los jueces los maltratan, los países los desprecian, ¿no? Y uno dice, ¿y entonces siguen perseverando en la oración? Sí, la viuda siguió perseverando.
y miles de hombres y mujeres que necesitan esa justicia, le piden a Dios esa justicia. Y no le cabe la menor duda que Dios lo va a escuchar. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios, insisto, no son como los de los hombres, que son el éxito, el poder, el dinero, sino al contrario. El camino de Dios es la humildad, la sencillez. Dios no se olvida de los pobres, de los pequeños, de los que sufren, de las viudas. Por eso muchas veces hasta toman estas búsquedas de justicia y estas oraciones a Dios como una cierta ideología. A ver, Jesús acá lo muestra clarito, ¿no? Da el ejemplo de esta viuda que persevera hasta el cansancio de ese juez injusto. No dice que el juez va a ser justo, pero dice que Dios lo escucha una y otra vez. Perseverar en la oración. ¿Por qué? Porque Él ya quiere nuestra justicia y nuestra verdad. Pero nosotros tenemos que perseverar, porque si no fácilmente caeríamos en la desesperación. Fácilmente caeríamos, se podría decir, en lo humano, que triunfa el mal, la injusticia, que triunfa la corrupción, y no es así. A la corta o a la larga, Dios va haciendo justicia, ¿no? Después de cuántos años hicieron a Romero santo, después de cuántos años reconocen a los inmigrantes que día a día quieren construir un mundo distinto, un mundo de solidaridad, un mundo que puedan trabajar, que puedan vivir. ¿Cuánto tenemos que rezarle a Dios? En medio de catástrofes como la pandemia, en medio de catástrofes como el huracán que acaba de pasar por Guatemala, por Honduras, perseverar en esa oración, en esa intimidad con Dios que nos da esa certeza de esperanza. Dios no va a desoír las oraciones del pueblo, de los pobres, de los que sufren. Al contrario, una y otra vez hay que perseverar en esa oración. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.